En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad. Amigos, sean bienvenidos una vez más al programa Aquí se habla libertad por la radio que se ve, Radio Caracas Radios. Hoy tengo el placer de estar nuevamente con ustedes, quienes habla Justo Navarro. Antes de dar inicio al tema que hoy nos convoca, vamos a darle las gracias a quienes hacen esto posible en la dirección de la estación Jaime Nestare, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Catherine Manzano y en los controles Bururu. Vamos a dar inicio a un tema muy importante que es sobre lo que va a suceder y lo que ya está sucediendo, digamos, desde el lado de Colombia con la petición de Gustavo Petro a Nicolás Maduro para que sea el garante sobre las negociaciones con el ELN. Pero antes quiero señalar el informe que salió este martes 20 de septiembre, que señala lo siguiente y además habla sobre la presencia del ELN acá en territorio venezolano, justamente al sur del estado Bolívar. Y para eso tenemos a un gran invitado, él es David Petit, especialista y experto en pensamiento, lenguaje y discurso político, es politólogo e historiador y profesor en la Universidad Católica de Chile. David, a mí me gustaría analizar la petición de Gustavo Petro a Nicolás Maduro para ser garantes en las negociaciones con el ELN, cuando antes Chávez y ahora Maduro han negado su vínculo con el ELN, pero el informe que sacó el Consejo de Derechos Humanos el 20 de septiembre del presente año evidencia cómo grupos del ELN operan en territorio venezolano. ¿Qué representa esto y cómo debe ser analizada esta petición? Hola, Justo, y a tu distinguida audiencia. Bueno, Justo, en principio hay que ser bastante objetivo. Esto ya ha pasado. Es decir, ya se sabe y de hecho una de las garantías de los analistas en Colombia, por ejemplo, es que precisamente dada la estancia ya y permanencia por años del ELN, es que se le solicitó a la nueva administración, a Petro, que fuera Petro el que invitara al régimen, a Maduro, a ser garante de estos primeros diálogos o acercamientos, porque esto es todo un proceso, va a empezar, esto ya ocurrió en otros momentos, Justo. Lo importante de la historia es eso, que uno puede revisar cosas en la historia y ver que, aunque a uno no le guste mucho, esto ya ha ocurrido. Te voy a poner un ejemplo clave. Todo esto con el ELN particularmente comenzó en el año 92 y el presidente en Colombia era César Gaviria. Y tan es así que el enlace que se hizo para las primeras conversaciones con Venezuela también como una forma de, como mediador, ni siquiera fue con el, ni siquiera en ese momento, en el 92, fue con el gobierno, sino que fue con la coordinadora Simón Bolívar, que era una coordinadora de izquierda, que tenía también nexos, o tuvo anteriormente nexos también guerrilleros, pero que en ese momento estaba más cerca del elemento político, etcétera. Y ese fue el nexo que se hizo para las primeros, o sea, como para las primeras mediaciones que se hicieron allí. Posteriormente pasamos al 2005, si mal no recuerdo, si 2005-2007, donde el presidente era Uribe. Y allí Chávez fue el que propuso, bueno, entre los dos hubo conversaciones para que fuera mediador Venezuela, ahora sí el gobierno como tal. Entonces, y también recordemos obviamente en el caso de Santos. En el caso de Santos fue con la FARC, pero Venezuela siempre ha sido, y es algo que ya viene de vieja data, ¿ok? Entonces, en la historia de la negociación, por lo menos de los diálogos y negociaciones entre ambos países o de los asuntos que afectan a ambos países, Venezuela ha participado. Entonces, esto es algo Claro, que ha ocurrido. claro, David, entiendo esto de la participación de en Colombia.
pero el tema es que es diferente porque quien va a ser el garante es Nicolás Maduro, que está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad. Digamos, donde va a estar inmiscuido el Estado venezolano. Claro, pero a ese es otro tema. Ahí vemos cuál realmente es, cómo se entiende en la política internacional y cómo otros estados, otros gobiernos entienden esto, porque no es solo Venezuela. Si vemos el grupo completo, está Chile, Sí, está está Cuba, Chile. está Chile, Cuba, Noruega y Ecuador. El único que pudiéramos decir, la única administración que no es progresista o de izquierda es la de Ecuador actualmente, por ahora por lo menos. No sabemos qué va a pasar allí. Pero entonces, ¿qué es lo que te digo? Que cómo entonces la comunidad internacional ve a Maduro. Porque, insisto, hay una nueva administración en Colombia y esta nueva administración ya ha dado más que visos completamente claros del reconocimiento y la legitimidad del régimen de Maduro. Es decir, el elemento, yo sé lo que preguntas, el elemento de estos crímenes, el elemento de lo que acaba de surgir del seno de la Comisión de Naciones Unidas sobre violación de manera flagrante y sistemática a los derechos humanos en Venezuela, parece no importar. El tema es, y aquí voy a ser puntual, el tema es Venezuela, o su régimen en este caso, está siendo lavado, legitimado por medio no solo de la administración de la nueva administración en Bogotá, sino de estas administraciones, estos gobiernos que legitiman que Venezuela, un violador de derechos humanos, un régimen violador de derechos humanos, sea partícipe en unas conversaciones supuestamente de paz. Parece una contradicción. En política no hay tantas contradicciones. Lo que hay es líneas claras que nos invitan a ver que hay una nueva forma de entender al régimen de Maduro y que van a convivir con él. Es lo que te está diciendo Noruega, por lo menos. Es lo que te está diciendo Chile, es lo que te está diciendo incluso Ecuador, con el tema, y este tema lo podemos ver así, desde la postura de Venezuela, por supuesto, desde la postura colombiana, quieren ver si es posible hacer una especie de negociaciones, de diálogos, que quién sabe cuánto duren, para ver si de alguna manera esto le genera capital político positivo a la nueva administración. Entonces, hay que verlo desde distintos planos. Hay muchos escenarios allí para poder Sí, analizar. sí, sí. Y yo decía que era muy importante tenerte en este análisis porque justamente necesitamos tener las cosas un poco claras, porque además en el informe de este 20 de septiembre, justamente el informe de las conclusiones detalladas de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, se evidencia el vínculo que hay entre el Estado venezolano y el ELN. Entonces, aunque Maduro ha negado y Chávez en su momento negaron que hay un vínculo directo con el ELN, la misión ha detallado como si el venezolano. Entonces, yo sí creo que en este análisis también se debiera meter, puede estar también metido para ser garante de este tema porque el ELN hace con la legitimidad del Estado venezolano porque están aquí están justamente operando en Venezuela desde 1970, pero operar al sur del Estado Bolívar. Entonces, esa variable, ¿cómo debe capitalizarla hoy la oposición venezolana y la oposición en Colombia? Es bastante compleja tu pregunta, justo con la última parte, porque el tema de las oposiciones están en entredicho en ambos países el día de hoy. Tiene un fuerte capital para gobernar Petro en Bogotá y el resto, obviamente, del territorio colombiano, que hace que la oposición allá sea mínima. De hecho, en ambas cámaras tiene una alta probabilidad de que cualquier ley o propuesta que pasen sea aprobada. Por tanto, la oposición en estos momentos es mínima en Colombia. Y hay una alta legitimidad de Petro, sobre todo en el tema de estas conversaciones. Y te repito lo que dije al principio. Cuando tú lees la prensa, cuando lees a académicos, a investigadores, a expertos en Colombia, reflejan más bien al contrario, que la existencia del ELN y la permanencia en territorio venezolano es un aval o podría ser un aval para que Venezuela realmente sea garante.
Nos parece una contradicción, pero es así, porque ellos creen en un elemento de carácter, y disculpa el término, utópico, idealista, que realmente Maduro y su administración pueden ser garantes de un elemento de paz y de negociación como si fuese un estadista y no un régimen criminal. Este es un problema grave, justo, porque es un problema que nos dice que los analistas políticos de hoy, que no necesariamente tienen que ser politólogos como yo, y los analistas que están en esta serie de elementos diplomáticos y sobre todo expertos en negociación, ven a Maduro como un político más y no lo están viendo como un criminal al mando de un régimen que tiene nexos de carácter transnacional. Entonces, si no separamos esto para el análisis, no podemos entender el grado tan delicado que tenemos hoy a la hora de entender la política, no solo nacional, binacional, sino la política internacional. Estamos hablando que reconocen de manera directa a Maduro cuando hace pocos meses, pocos meses, decían que era un régimen criminal y hace días, hace horas salió este informe. Pero más aún, ve la política, Maduro, tú lo acabas de decir, lo niega, pero hace horas Petro insistió en que la política y las líneas antidrogas, antinarcóticos habían fracasado. Y prácticamente frente al mundo, Naciones Unidas dijo que era proclive a que, en palabras más, palabras menos, las drogas, los narcóticos pudieran ser legalizados y de alguna manera esto pudiera servir para obtener recursos, obtener tributo, amilanar un poco el efecto sobre la selva, afectar el modelo capitalista, etcétera, etcétera, como si la coca y la pasta de coca no se realizaran también con productos derivados del petróleo. Pero hasta ese nivel lo hemos visto. Colombia no ha condenado eso. De hecho, hace horas, y tú mismo lo debes saber, el embajador Benedetti en Venezuela se reía de la oposición. Entonces, ¿a qué nivel de oposición o en qué nivel estamos hablando de la oposición? Bueno, la oposición no sé si pueda sacar algún tipo de capital político el día de hoy. Realmente no sé ni siquiera si la oposición ha condenado de manera total, ¿no?, lo ocurrido en el informe y que se haya declarado sobre Venezuela como garante de, de este proceso que apenas comienza o va a comenzar de diálogo y negociaciones con el ELN. La oposición pareciera, o las oposiciones en Venezuela parecieran que están más pendientes de ver quiénes son los candidatos para unas primarias y ver si de allí pueden pescar algo. No sé si realmente ellos estén interesados altamente en un cambio político. Hay algo muy importante que en el año 2021 yo te hice una entrevista a mediados de octubre, septiembre, y recuerdo que tú dijiste que para analizar el caso venezolano no era posible si no se hacía con una dimensión criminal y que ya otras, digamos, en Latinoamérica, dijiste también que lo ideológico en Venezuela se había detenido porque estaba avanzando lo criminal. Esto, ¿cómo lo está viendo la comunidad internacional? ¿Hay una comprensión clara de eso que tú explicaste en ese programa pasado con respecto al caso venezolano? Lo ideológico, te comenté, ha pasado, no totalmente, pero sí en buena medida a ser algo instrumental. No es que se ha dejado de lado, sino que es instrumento, es herramienta de un elemento que es un nexo transnacional en cuanto a estas redes de crimen organizado. De hecho, justo te comento que hay redes de politólogos, hace poco una me invitó, porque van a tener toda una línea de análisis en cuanto a la democracia, las afectaciones de la democracia, basado en que en este tipo de elementos relacionados con las afectaciones por el crimen organizado o las redes de crimen organizado transnacional. Porque ahora no son solamente redes, sino que son redes desde el poder, para el poder y del poder. Ahora, ¿cómo lo está viendo la comunidad internacional? La comunidad internacional, como te digo, es bastante preocupante, porque parece que al día de hoy no termina de entender esta diferencia. Por un lado, la diferencia entre crimen y lo que es realmente ser gobierno y lo que debería ser una administración. Sabemos que los estados son soberanos, sabemos en la autodeterminación de los pueblos, sabemos que los pueblos deciden quién es su gobernante, etcétera, pero hay líneas que afectan a varios países. Y lo que está ocurriendo en el caso colombiano, obviamente venezolano, pero ahora en el caso colombiano, pueden afectar la región y desestabilizarla aún más de lo que está. Entonces, esto es altamente grave. Yo no veo el día de hoy que la comunidad internacional, insisto, esté
de manera correcta, viendo estas amenazas y estos peligros. Porque reconocer a Maduro, como lo parece que lo están haciendo, por lo menos con este caso, es darle más años en el poder a un régimen que va a seguir desestabilizando la región. No solo porque lo quiera desestabilizar, sino por las consecuencias sociopolíticas que está llevando, por ejemplo, a un éxodo masivo, no solo de personas que buscan salvar sus vidas, salvar sus bienes, lo poco que le quedan, sino también de grupos que, o de bandas delictuales que tienen ahora un carácter transnacional y que están operando en toda la región. Cuando hablo de toda la región, no solo Sudamérica, estamos hablando de Latinoamérica. Entonces, esto es preocupante y sí hay centros de investigación que están dedicados a ello, pero no veo en el accionar político y en el accionar diplomático acciones concretas. David, quiero pasar a otro tema que para mí es súper importante, porque hoy la gente está buscando informarse para tomar decisiones acertadas y además que beneficie la calidad de vida del venezolano que está dentro, pero también el que está afuera. Hoy la oposición venezolana ha entrado en una dinámica de si van o no van a unas primarias, si se mide o no se mide un nuevo liderazgo. Cuando vemos el informe detallado del 20 de septiembre por el Consejo de Derechos Humanos y vemos a un grupo de opositores, digamos toda la oposición, hablando de unas primarias, realmente ¿cuál es la posibilidad de que estas primarias se puedan llevar a cabo de manera limpia, de manera coherente y que genere confianza en el venezolano que está dentro y que está afuera, cuando tú sabes que aquí el que decide no eres tú? Entonces, ¿cómo generar confianza la oposición hacia los venezolanos y cómo los venezolanos de a pie pueden, digamos, desglosar esto que se le va presentando para tomar decisiones correctas? ¿Qué es lo inmediato que tú recomiendas para los venezolanos de a pie y para la oposición también, ¿no? Claro, es complejo igualmente, porque en el caso de la oposición o las oposiciones, como le digo yo, porque hay varias, aunque haya algo en común el día de hoy que es, o más o menos común, ¿no?, que es ir a unas primarias, el problema es la legitimidad. El venezolano quiere votar, el venezolano es mentira, lo que dicen algunos analistas, que es apolítico. El venezolano lo que ha perdido es la confianza en ciertos sectores, o casi en todos los sectores políticos que hoy hacen oposición. ¿Por qué? Porque ya está hastiado, está cansado de lo mismo, no está cansado de la política ni está cansado de la democracia. Está cansado de tratar de votar, de votar, mejor dicho, está cansado de marchar, está cansado de que pasen los años y no hayan respuestas positivas a todos sus esfuerzos, independientemente si son de oposición, incluso también los que están con el régimen, los que están con Chávez o los que están con Maduro, quieren altamente, y eso las encuestas, casi todas las encuestadoras las podamos criticar un poco más o no, pero quieren vivir mejor. No creo que nadie quiera vivir peor. Ahora, el tema es si están dadas las condiciones, quién será el ente rector para validar esas primarias. Yo particularmente como ciudadano, a pesar de que estoy afuera, sería muy importante poder votar a los que estamos afuera, que somos millones, porque hay muchas personas que quieren regresar, por supuesto, y que queremos forjar país, queremos mejorarlo, etcétera, poder participar, pero dependerá también de quién es el ente rector para medir esas primarias. Pero yo creo que es algo positivo, por dos cosas justo. Uno, ver realmente el grado de aceptación y de legitimidad que tienen los sectores opositores y este líder o la líder que pueda salir de allí, no lo sabemos. Si es un porcentaje muy bajo, vamos a ver realmente con cuánto capital político electoral cuenta la oposición. Esto en un primer plano. Si tiene una votación más o menos alta, podríamos ver que hay legitimidad aún. Eso no lo sabemos. Estos políticos y estos supuestos líderes no se han contado hace años. Son líderes de partidos que tienen, bueno, estos prácticamente son feudos. Entonces sería bueno contarse, por lo menos en unas primarias, independientemente de quién sea. Ellos entre estas maquinarias, entre estos actores, deben decidir quién va a ser el ente rector. Si es el CNE, no lo sé, yo no lo recomendaría, o si es otra forma de hacer esta medición. Pero la medición es importante, por lo menos en un primer momento, para saber cuál es la legitimidad de la oposición, porque hay un fuerte sector social, hay muchísimos
que creen que se debe cambiar a la oposición, porque si no se cambia a la oposición, no se puede cambiar los resultados de estos últimos, por lo menos, 20 años. Y el segundo punto es, si hay una legitimidad, ver qué es lo que se aspira a hacer de aquí al 2024-2025, que sería la elección, entendiendo que vamos a una elección donde no hay unas condiciones democráticas reales. Entonces, ¿qué es lo que se aspira? ¿Se aspira realmente a ganarla? ¿Se aspira simplemente a que esto sea una etapa más para presionar al régimen autocrático, totalitario, autoritario, como le quieras llamar? Porque yo dudo mucho que en la mejor condición y en las mejores circunstancias el señor Maduro y su régimen dejen el poder. Y sobre todo el Y día de hay hoy, algo por muy lo que hemos importante, hablado David, antes. también. Claro, Hay algo importante acá, es que las primarias, o sea, quien gane las primarias, no implica que vaya a unas elecciones en el 2024. Yo siento que eso es exactamente. un análisis epidérmico, o sea, muy superficial, porque además esta persona puede buscar otras formas para salir de este sistema que evidentemente le viola los derechos humanos a los venezolanos que estamos adentro y los que están afuera también. Entonces, también creer y caer en ese falso positivo de que, bueno, quien gane las primarias va a unas elecciones y se va a medir con Maduro buscando unas condiciones, creo que es un error, porque no, además no se estaría haciendo el trabajo realmente de liderazgo para sacar a estos grupos. Exactamente. El liderazgo y la comunicación política es fundamental, porque esto puede ser un instrumento, de nuevo, es una herramienta más, pero sobre todo para que ese nuevo líder ve el liderazgo que tuvo alguna vez en un momento que fue efusivo, en el caso de Guaidó. Eso se perdió, se dilapidó. Ese capital político ya no está. Ahora, pero se necesita ¿qué? Se necesita que haya un líder o una líder que tenga legitimidad de origen y esa legitimidad puede darse allí en esas primarias. Lo que venga después es otro análisis, son otras etapas. David, yo no quiero despedir este espacio contigo sin antes hacerte una pregunta que quizás está fuera del contexto, digamos, de lo que hemos venido hablando del ELN y las primarias, en términos de datos y todo esto, y tú hablando como especialista, sino quiero más hablar de tu percepción y opinión como venezolano en el exterior, porque tú fuiste mi profesor, yo nunca te visualicé partiendo de Venezuela, sino más bien aportándole al país muchísimo, y además en un país normal, ¿no? Si se quiere, pero no se pudo. Entonces hoy te veo tan lejos, y además analizando veo las posibilidades muy mínimas de que los venezolanos puedan regresar a su país y ya empiezan a establecerse en otras latitudes. Y yo quiero saber si a ti te gustaría elegir en estas primarias y realmente qué quieres elegir, qué buscas dentro de ese nuevo liderazgo en la oposición y además si lo ves, si tú crees que está, que no está, que debe construirse. Quiero saber tu opinión como venezolano, más que especialista y del David Petit, historiador, que está haciendo un doctorado, sino David Petit, el venezolano que hoy está en el exterior y que aquí está su gente, ¿no? Claro, es un reflejo yo creo que hablo por muchos de mis compatriotas que están acá en Chile, por ejemplo. Y hay una alta perspectiva, pienso yo, de querer participar. Los venezolanos justo vivimos más en Venezuela que en nuestros países donde residimos, porque nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestras ideas, nuestras preocupaciones están más allá que acá. Vivimos y dormimos acá, pero la mayoría está pendiente de lo que ocurre allá y sobre todo gracias a las redes sociales, etcétera, para bien o para mal, por preocupaciones o para saber qué está ocurriendo, si hay algo positivo. Y la gente quiere participar. Yo quisiera participar, por supuesto. Y creo que la mayoría de las personas, no sé si es una generalización, pero esto es una opinión. Sí he visto que muchos, me incluyo, queremos un nuevo liderazgo que no sea el mismo, porque el mismo nos ha llevado a estar fuera del país y el mismo nos ha llevado a un continuum de fracasos. Entonces yo creo que debería haber un nuevo liderazgo con una nueva estrategia a seguir para poder dar un impulso nuevamente a algo que pudiera ser efectivo.
¿Va a ser efectivo de manera inmediata o a corto o a mediano plazo? No lo sabemos, pero si no cambiamos a los actores, esa es mi posición, y lo he escuchado de varios, de muchos, si no cambiamos a los actores y estas estrategias, vamos a tener los mismos resultados. Y vamos a seguir preocupándonos cada vez más venezolanos, pero desde afuera, lamentablemente. Y eso es lo que no queremos. Bueno, David, yo creo que tenemos una encrucijada muy importante y algo que quiero compartir contigo y es que yo creo que con estas primarias si se llegan a dar, porque es escoger bien, es ver si ese liderazgo está dentro de la oposición, quién va a ser, qué va a ser ese nuevo liderazgo por la libertad y la justicia en Venezuela. Siento que es una encrucijada, pero una encrucijada que tiene un ultimátum y una sentencia para el destino de la libertad y la justicia en Venezuela. Sí, justo, quiero terminar con algo. Lo que se decida en esas primarias va a afectar a Venezuela el resto de la década y los primeros años de la década que viene. Porque esta es una oportunidad del 2024 y lo que ocurre, bueno, desde 2023 en adelante, pero lo que no se haga entre 2022 a 2024 va a afectar al 2030 y luego del 2030 al 2036, si lo contamos por periodos más o menos de 6 años. Así que esto es vital. Sí, David, gracias por siempre acudir a este espacio y dar las palabras concretas y alentadoras que hoy necesitamos en los medios de comunicación venezolanos. Para mí fue un placer poder conocerte, haberte tenido como profesor y además ahora como invitado en este espacio. Muchas gracias. No, un placer para mí poder ayudar de cualquier Amigos, vamos a un corte comercial y a regreso volvemos de más. Aquí se habla de libertad en la radio que se ve. Ya volvemos. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, qué sabroso es viajar, ¿verdad? Pero viajar sabiendo que llegaremos a nuestros destinos felices. Por eso quiero recomendarte la agencia de viajes Crisol, con atención y seguimiento de tus viajes las 24 horas de todos los días. Viajes Crisol es calidad y servicio y atención personalizada con más de 30 años de experiencia y personal capacitado en 3 idiomas. Viajes Crisol diseña viajes únicos y planes de financiamiento propio. En Instagram, Viajes Crisol, trato de primera clase. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Ya voy, que no me da. Allí ya estoy conectado, ¿verdad? Amigos, y estamos de vuelta en Aquí se habla libertad, con un poquito de fallas técnicas porque estoy haciendo el programa vía Zoom, pero aquí estamos. Ya tenemos en línea a nuestra segunda invitada. Ella es Lourdes Villarreal. Ella es profesora de bachillerato y también es vocera de Fordices. Hoy vamos a hablar sobre el regreso a clases, que está pautado para octubre probablemente, pero en un programa pasado Lourdes Villarreal me dijo que no iban a volver a las aulas de clases. Quiero saber si esto ha cambiado, quiero saber si los profesores van a acudir a sus aulas de clases, que deben hacer los representantes. Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Está Lourdes? Lourdes se ha desconectado, debe tener fallas técnicas, pero recordemos y recapitulemos, hace unas 3-4 semanas aproximadamente hablamos con Lourdes Villarreal y ella conversaba que los profesores no iban a retornar a clases ni todo este proyecto de LUNAPRE, pues ella señalaba además que los profesores no cuentan con seguro social, que no tienen pólizas de seguro, que los salarios son paupérrimos y que muchas veces tienen que pagar para poder ir a dar clases, y esta frase viene dada debido a que les sale más costoso pagar el transporte, comprar los alimentos que van a llevar, que devengan por el Estado venezolanos. Aún no se conecta, ya tenemos conectada a Lourdes. Ya está Lourdes. Lourdes, bienvenida, ¿cómo estás? Creo que no me escucha, esperemos unos minutos a ver. Lourdes, ¿no se ha conectado? No se ha conectado con audio. Vamos a una breve pausa rapidito, Catherine, para ver si podemos entonces llamarla. Vamos a una breve pausa comercial, unos segunditos, y a regreso, si vamos a tener a Lourdes Villarreal hablando de el regreso a clases, ¿está o no está planteado por los profesores? Ya volvemos. Ya está Lourdes, ya está Lourdes. Buenísimo. Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por tu invitación. Justo. Lourdes, hacía un preámbulo antes sobre, tuvimos un programa donde tú decías a clases. ¿Van a volver a clase en octubre a pesar de que el ONAPRE sigue? Fíjate tú, la idea no es privar a los estudiantes de las clases, pero hay que seguir presionando, porque las escuelas, por cada 10 escuelas que dice Maduro que ellos han arreglado, de cada 10 escuelas,
solo 3 escuelas están funcionando en óptimas condiciones. Es decir, la mayoría de las escuelas en Caracas, por decirte algo, en los barrios de Caracas, no tienen agua, no tienen luz. Hay escuelas y liceos que están llenas de hongos en sus paredes y sabemos que estos hongos le hacen daño a la salud al que esté allí cerca de esas paredes. Entonces yo te digo, aquí tenemos que llegar a una solución. Yo creo que tampoco se pueden dejar las escuelas solas, porque si no corremos el peligro de que van a mandar personas que no están aptas para atender a los estudiantes. Y por lo tanto, nosotros vamos a seguir en la calle protestando, pero tampoco vamos a dejar de asistir a los estudiantes, a los niños y adolescentes. Aunque no tenemos salario justo, no tenemos un seguro funerario. En la semana pasada murió el papá de una colega y ella tuvo que pedir colaboración para el velatorio y para poder darle sepultura a su padre. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esta tragedia salarial? Asimismo estamos con el HCM. Los hospitales, los médicos te atienden, pero no hay recursos, no hay insumos. ¿Cómo se hace un docente o un ciudadano, vamos a decirlo así, un ciudadano común, vamos a decirlo? ¿Cómo lo van a asistir? Siempre hay que buscar dólares, porque no tenemos medicina. La ayuda humanitaria no entró a Venezuela. Yo no sé de qué ayuda humanitaria están hablando y yo no sé cuál es el bloqueo que dice Maduro y la señora Yelixe Santaella cuando ella miente en la ONU que la gotita de amor llegó a las escuelas y que los maestros estamos contentos y que estamos muy bien. Eso es mentira. La ONU, la OIT tiene que venir a Venezuela a una comisión y meterse en las escuelas. Porque no, los docentes tienen que entrevistar a los docentes, tienen que entrevistar a los ciudadanos. Mira, Venezuela está pidiendo auxilio a estas organizaciones internacionales. Yo creo que ya va hasta muchos años mandando denuncia. Todo queda en un papel justo. Y mientras tanto, ¿cómo hace un docente que tiene un cáncer, que tiene una enfermedad? Se va degenerando poco a poco porque no tiene medicina, no tiene para un tratamiento. Aquí los ciudadanos se están muriendo porque no tienen cómo costearse un tratamiento de cáncer, la diabetes, la tensión. Cónchale, yo creo que ya basta de que la señora Yelixa Santaella deje de decir mentira. Y le digo señora, porque para mí ella no es docente. Una persona no se le puede llamar docente cuando ella no cumple y no cuida los beneficios de los trabajadores. En este caso, los trabajadores docentes, obreros y administrativos. Lourdes, algo muy importante que tú señalabas en un video que se hizo viral en las redes sociales y me llegó, fue que tú dices que Yelixa Santaella no representa a los profesores venezolanos, a los maestros. ¿Por qué? No los representa, justo, porque ella no defiende los derechos de los docentes. Ella como docente, si es que alguna vez dio clase, que yo lo dudo, ella tiene que presentar una propuesta y no mentira. Ya deja de decir mentira. Aquí lo que es Orlando Pérez, que es el sindicato de SINAFUN, el sindicato del gobierno, de estos señores que hacen un combo, que es el combo de Maduro, ellos no resuelven nada. ¿Cómo es posible que nos hayan quitado? Discutieron en una mesa en marzo justo y que el supuesto contrato colectivo. ¿Y qué hicieron? No solucionaron nada, sino que con el instructivo ONAPRE, que no lo han desaparecido, nos quitaron todas las primas, todas las convenciones colectivas de años ganadas en una mesa, cuando de verdad teníamos nuestras convenciones colectivas. Oye, mira, todo eso lo tumbó el instructivo NAPRE y esto es una estrategia, esto es un plan para acabar y para extinguir a los docentes venezolanos, a los obreros y a los administrativos. ¿Cómo es posible que aquí aún todavía el 30% de los trabajadores de la educación no le han cancelado su bono vacacional?
A los obreros y administrativos no le han pagado sus evaluaciones. Y cuando este obrero va a trabajar a las instituciones, a los liceos y escuelas, no tienen ni cloro, no tienen jabón, no tienen botas, no tienen guantes. Tienen que limpiar con pura agua, y si es que hay agua. Y si no, con puro trapito seco. Entonces yo digo, ¿de qué me habla esta señora Yelice Santaella? ¿Y a quién representa? Disculpe, señora dama Yelice Santaella, usted no representa a los trabajadores de la educación, usted no representa a los docentes, usted no merece ser llamada ni docente ni ministro, porque sinceramente aquí se le tiene que llamar por su nombre, porque usted está invisible. Cuando una persona no hace nada por su gremio, no puede tener un cargo a juro, están ahí a juro en el desgobierno, porque yo le digo al señor Maduro, ¿hasta cuándo usted va a matar de hambre a los docentes, a los trabajadores en general? En Venezuela, la ONU, estos organismos internacionales como la ONU y la OIT tienen que venir acá y hacer una investigación, pero con una lupa, y ver lo que está pasando. Porque un papel aguanta todo. La señora Yelice Santaella pasó toda su alocución leyendo un papelito que se lo acomodaron y se lo hicieron. Porque es que yo pienso que ella no es capaz de hablar como uno habla, la realidad, tocar esa realidad, porque ¿hasta cuándo vamos a estar nosotros en la indigencia total? Porque yo te digo una cosa, aquí por lo menos está salario mínimo 130 bolívares, cuando un pasaje urbano, te estoy hablando de un pasaje urbano, y agarrando una sola camioneta para llegar a tu sitio de trabajo, serían 3 bolívares, 6 bolívares, ida y vuelta. Entonces, decimos días laborales en un mes son 20 días laborales, o sea, es decir, 120 bolívares. Entonces, de los 130 bolívares mínimo, me quedan 10 bolívares. Con eso, supuestamente, el trabajador, en general, va a comprar zapatos, va a pagar alquiler, va a pagar todos los gastos. Entonces, mira, no entendí, o dime tú si es que yo estoy equivocada, porque 2 más 2 son 4. No podemos seguir tapando el sol con un dedo. Y tenemos que asistir a las escuelas para no dejarlas solas, pero tenemos que negociar. Yo le hago un llamado a los docentes como yo, que tenemos que reunirnos en las instituciones. Y si no hay agua, bueno, mira, vamos a asistir a los niños 2 veces a la semana, o vamos a venir 3 veces, o vamos a venir una sola vez. Pero nosotros no podemos seguir financiando la educación para que el señor Maduro, con sus propagandas populistas, diga que Venezuela se está arreglando. No, yo creo que eso es injusto, es injusto. Hay algo muy importante allí que has dado en el clavo, Lourdes, y es sobre, muchos se han montado en la campaña Venezuela se está arreglando, empiezan a embellecer un poco la ciudad, empiezan a embellecer un poco también todo el tema, digamos, de algunos colegios, llegan conciertos a Venezuela, pero la realidad es que las escuelas se están cayendo a pedazos, la realidad es que los profesores, como tú lo dices, hoy en Venezuela no les alcanza el dinero para nada, o sea, ni para el pasaje. Entonces, yo quiero que tú aquí le envíes un mensaje para finalizar el programa a estos artistas, a estos venezolanos, a estos influencers que hablan de que una Venezuela se está mejorando. Quiero que tú, como profesora que vive en las aulas, que conoce las realidades no solamente de tu gremio, sino también de los niños que llegan a las aulas con hambre, sin cuaderno, con mucha carencia a nivel afectivo y también económico. Quiero que tú le envíes un mensaje a ellos, tú como profesora y además que tienes las autoritas para eso que enseñas en pro de la libertad y la justicia acá en Venezuela. Bueno, yo le hago un llamado a todos esos artistas que vienen a Venezuela y a los que están aquí también, nacionales e internacionales, que no pueden prestarse para esta mentira, porque los niños en las escuelas muchas veces van sin desayunar, muchas veces van sin zapatos, van sin uniforme, que no le podemos estar exigiendo a los estudiantes uniforme, porque no tienen ni para un desayuno ni para un almuerzo, porque fíjate el salario que tenemos aquí en Venezuela. Entonces yo le digo a estos artistas internacionales
que lamentablemente los trabajadores en general y los docentes, obreros y administrativos somos los nuevos esclavos modernos del siglo XXI del señor Nicolás Maduro. Y esta es la triste realidad, que dejen de venir a dar conciertos aquí, porque esta es una estrategia, vamos a decirlo así, comunista, como hicieron en Cuba, que hacen esa fiesta y todo el mundo bebe y le dan bandejitas de comida para tapar la cuestión. Ahorita no están dando bandejitas de comida a la gente cuando hacen sus fiestas en las plazas, pero hay tremendos equipos de sonido como en la Plaza Bolívar, en todas estas plazas de Caracas. Y ahí, ¿cuánto cuesta un sonido? Saca tú la cuenta, justo. ¿Cuánto cuesta? Porque la gente no va a trabajar de gratis. La gente que tiene su sonido tiene que pagar. Entonces yo le digo, señor, por lo menos a la señora Olga Tañón, a toda esa gente que vienen aquí a Venezuela, no se presten para que Maduro haga y le diga a los organismos como la ONU y a la OIT que estamos bien. Venezuela pide auxilio con la ONU y la OIT. Venezuela se está muriendo de hambre y Maduro quiere acabar, quiere extinguir la educación. Y por eso es que los maestros no vamos a dejar las escuelas solas, pero vamos a hacer un convenio también porque tenemos la potestad. Porque la Ley Orgánica del Trabajo lo dice, los derechos laborales son irrenunciables y en la Constitución también está. Y el artículo muy importante de la Constitución y de la Carta Magna, el artículo 68 de la Constitución, tenemos derecho a protestar, justo, tenemos derecho a enseñarle a los niños que hay derechos y que están cometiendo con Venezuela, estos artistas internacionales cuando vienen a Venezuela a hacer sus conciertos, están cometiendo un crimen de lesa humanidad, porque ese dinero que te pagan, artistas, es los recursos de los educadores, los recursos de los trabajadores en general, porque no es nada más la educación que está mal, la salud, los hospitales, miren, señor Maduro, y a los artistas internacionales, ese dinero que le pagan a ustedes sirve para inyectárselo a la salud. No tenemos un HCM, no tenemos seguro funerario a nivel nacional. Vamos a un hospital y nos morimos, porque fíjense bien, voy a denunciar algo aquí para aprovechar la ocasión. Hay un médico que operó a una docente la semana pasada y este médico no le quiere dar el informe médico. Si ella se va a hacer una rehabilitación, le van a preguntar allá donde ella llegó, le dicen, tráeme el informe médico. Entonces yo digo a los médicos, ¿hay médicos que están locos o es que la revolución le comió las neuronas? Toda persona que se opera tiene que entregar un informe médico, por Dios, porque tú como médico, justo, si tú fueses médico, yo te digo, yo me operé, tráigame el informe médico. Entonces la cuestión es, hasta hay médicos que son revolucionarios y están acabando también con la salud de los docentes, porque no puede ser. Yo no sé qué pasó, me dejaron sola. Ok, fíjate tú, estoy hablando del caso de la docente que se fue a operarse porque no tiene HCM y un hospital aquí en Caracas la operó. Ella me echó fue el cuento así por encimita y entonces yo no le pregunté el nombre del hospital, pero la cuestión es que el señor médico no le quiere dar el informe médico. Yo creo que esto es grave porque la situación no puede ser de que tú te operes y si vas a una rehabilitación te van a pedir ese certificado, ese informe médico. Así estamos los docentes, desasistidos en todo el sentido de la palabra. Y por eso hago un llamado a todos estos artistas internacionales. Dejen de apoyar la política de Maduro, que tiene a Venezuela sumergida en la tragedia salarial de salud. Los venezolanos no contamos con nada, ni con ayuda humanitaria, porque no se ve esa ayuda humanitaria de que ellos hablan. Por lo menos a nosotros no nos llegó nunca los $100 que nos iba a llegar de la ayuda humanitaria. Así es, Lourdes, disculpa, que tenía fallas técnicas. No te preocupes. Tenemos que enfrentarla con mucha valentía y mucho coraje como lo haces tú. Para mí fue un placer poderte tener en este espacio y recuerda que RCR, aquí se habla libertad,
siempre será tu casa para deponer y derrocar la maldad y la mentira que se busca imponer en Venezuela. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias a ti, gracias a ti. Dios los bendiga, la Virgen y los ángeles.